Registro Crítico, un podcast de Descentrados.cl. Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Registro Crítico. Las sociedades también se escriben en sus relatos, en sus silencios, en las palabras que circulan y en aquellas que permanecen ocultas. La literatura no solo cuenta historias, interpreta una época, tensiona las certezas y revela aquello que muchas veces preferimos no mirar. En este segundo capítulo de Registro Crítico conversaremos con el escritor Eduardo Contreras Villablanca sobre Tiempos Oscuros. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Una obra donde el microcuento se transforma en una herramienta de observación crítica capaz de condensar memoria, ironía, fragilidad y experiencia social en apenas unas líneas. Desde la sección de letras de Descentrados, abrimos un espacio para pensar el lugar de la escritura en tiempos de sobreinformación, ruido y consumo acelerado. Porque leer también es una forma de resistencia y porque a veces una breve historia puede decir más sobre una sociedad que un largo discurso. Así es que bueno, comencemos. Eduardo, voy a comentarle a nuestra comunidad que hoy día nos acompaña un poco de tu historia. Eduardo es un escritor que ha hecho novelas, cuentos, microcuentos, desde el año 2005 hacia adelante. Ha ganado premios a nivel nacional e internacional. Hoy día vamos a hablar de los microcuentos, pero también Eduardo tiene una trayectoria en novela negra, ¿verdad? Es como los principales premios que tú has recibido son en esa línea. Cuéntanos un poquito de tu premio en Cuba, Fantoche, por ejemplo. Bueno, gracias por la pregunta. Claro, son importantes esos premios porque son los que me animaron a perseverar y seguir escribiendo. O sea, la primera novela que escribí me salió de género negro casi sin proponérmelo. Me vino la historia a la cabeza, empecé a escribir la novela y resultó ser claramente de género negro, quizás porque me gusta mucho el cine negro, me gusta leer ese tipo de novelas, no me lo propuse, pero salió así. Y claro, se ganó el premio de la Municipalidad de Santiago, el Gabriela de Mistral, para autores inéditos, y eso ya me entusiasmó. Eh, y la segunda novela que escribí con el mismo personaje, que es Antonio Fejel, esa la mandé al concurso Fantoche en Cuba, en Santa Clara, y ganó ese premio, así que fue una etapa muy bonita, un viaje hermoso a recibir el premio que eran los libros, eh, y un festejo y una fiesta como corresponde. Claro, todas esas cosas uno no escribe para recibir premios, pero, pero es bonito recibirlo porque eso te dice, parece que no voy tan mal, parece Claro, es que... un aliento, un incentivo. Claro, exacto. Claro. Entonces ese es el valor principal que yo le doy. Y sobre todo cuando los premios vienen de jurados que son a su vez otros escritores. Entonces, como decir, mira, los pares, los que saben de esto, te están validando, Exacto. te están apoyando. ¿Son 7 novelas hasta ahora, Eduardo? ¿O Son 5, 5? son 5 novelas y 5 libros de cuentos. 5 libros de cuentos. Perdón, sí, contando bien. este que es microcuento. ¿Qué es microcuento? Que es microcuento, pero al fin y al cabo son cuentos. Sí. Sí. Bueno, Eduardo también es vicepresidente de la Corporación Letras de Chile, que colabora hace bastante tiempo con la revista Descentrado, y también es importante en ese sentido estas alianzas, estas articulaciones entre espacios que pretendemos lo mismo, ¿no? Abrir un encuentro, una reflexión crítica con la comunidad. Bueno, entremos en materia, vamos a conversar sobre el libro Tiempos Oscuros, que lanzaste el año pasado. Así es. Este libro tiene 57 microrelatos, un microcuento. Es contundente a pesar de ser pequeño. Y de eso vamos a hablar justamente. ¿A ti te cuesta escribir microcuentos? ¿Te cuesta más que escribir novelas o cuentos? Sí, definitivamente. Claro, por esa razón yo creo que este es el único libro de microcuentos que tengo, y tengo más novelas y libros de cuentos. No por ser más breve es más fácil. Al contrario, o sea, cuesta mucho escribir en forma breve.
y que sea un cuento, y que siga siendo un cuento. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir esta antología? Fue un proceso de interacción con el comité editorial que era muy bueno. Yo aprovecho de agradecer a Editorial Cherezade. Estuvimos 4 años interactuando. 4 años me faltaba todavía saber un poco más de microcuento cuando mandé la primera versión. Entonces, claro, en realidad varios de los textos no cumplían con los requisitos de ser exactamente microcuento. Y por tanto me retroalimentaron en ese sentido y dijeron, esto ok, estos otros, ve si tienes otro. Y tuve que seguir produciendo, y así en esa interacción, que fue una interacción con Pía Barros, con Lorena Díaz Mesa, con Andrea Calvo, en esa interacción, y con Tilo Nurmi al final también. Les agradezco mucho a esas 4 personas porque ayudaron a que esto saliera lo mejor que yo podía hacer. Eduardo, ¿y cuáles son esos requisitos que te hacen distinguir entre un microrelato, por ejemplo, y un microcuento? O que debiera distinguir. Hay requisitos del cuento que vienen así. Bueno, hay muchos autores famosos, conocidos, que han fijado como ciertos requisitos mínimos de los cuentos. Quizás uno de los más antiguos que permanece hasta la fecha es Chekhov. Y planteaba de que tiene que haber, por ejemplo, unidad de efecto. Todo tiene que apuntar hacia un golpe final, que es lo que Cortázar llamaba el knockout. Un golpe final, que es probablemente lo que Samantha Schweblin llama la revelación y el espejo, que es en el fondo que al terminar de leer, quien lee vea, se le haga evidente que había otra historia detrás de la historia que está estrictamente narrada y explícita, que es una historia que está implícita, y que es el mensaje que el autor quería transmitir de manera artística, sin decirlo explícitamente. Entonces, eso lograrlo en el espacio de microcuento cuesta un poco más, por lo menos a mí es lo que me costó más, y a la vez cumpliendo con otros requisitos del cuento, que es que se vean los personajes, que uno pueda, que lee se pueda hacer una idea de cómo es ese personaje física, psicológicamente, que haya cierta descripción de entorno, y que la historia sea entretenida. Claro. Entonces, lograr condensar todo eso en 300 palabras cuesta. Por lo menos a mí me cuesta mucho más que hacerlo en cuentos y en novelas. Claro, y a mí me sucedió cuando leí tu libro que algunos microcuentos me resultaron como una campana, donde después que termina el cuento, la última línea, pero igual queda el tañido, queda uno respirando la historia. Entonces, en ese sentido, cuando tú escribes, tú esperas que la historia la termine el lector, que el lector se quede con una sensación, con una idea más allá de lo que tú escribiste. Claro, bueno, esa idea de la campana es muy poética, y refleja, claro, exactamente lo que yo trataba de decir antes, con esto de que hay una historia detrás de la historia que se espera que de a poco la asimile el lector o la lectora, que es un poco también lo que Hemingway llamaba la teoría del iceberg. Uno ve la punta del iceberg sobre el mar y la gran masa es la que está debajo, y esa es la que cuesta más ver, pero la idea es que quien lee efectivamente pueda llegar a ver esa gran masa, que es el mensaje que uno quería transmitir, y que puede ser la idea de la campana que queda resonando. Que es distinto a textos breves que son a veces muy ingeniosos, frases ingeniosas, chistes, cosas que te pueden hacer reír, pero que a lo mejor no te dejan esa resonancia en el lector. Entonces, claro, hay microficciones que no son necesariamente microcuentos, por lo menos yo lo veo así. Claro. Para que sean microcuentos tiene que cumplir los requisitos de un cuento. ¿Y a qué escritoras o escritores reconoces como influencia en tu escritura, en los microcuentos que tú has escrito? Bueno, yo más que influencia debería decir que incluso impulsores, casi auspiciadores de este libro. No puedo dejar de mencionar a Gabriela Aguilera Valdivia y a Diego Muñoz Valenzuela, dos grandes escritores de cuentos, de novelas y de microcuentos, que son además
tengo la suerte de la vida de que sean amigos, muy cercanos y queridos, y ambos me empujaron de alguna manera a escribir microcuentos porque cuando yo no tenía ningún escrito me empezaron a invitar a sesiones de lectura de microcuentos. Entonces yo decía, pero si yo no tengo, bueno, escríbelo y anda a una sesión de lectura de microcuentos, Claro. o anda a un carrusel de microcuentos, que es una dinámica muy entretenida porque sale un tema y todos empiezan a sacar los microcuentos que tienen relativo a ese tema y de repente el tema se cambia y qué sé yo, y vamos hablando de temas de monja, vamos hablando de temas de mascota y claro, para poder hacer ese juego hay que Tiene llegar que con tener una batería grande de microcuentos. Entonces muchos empezaron a surgir por esas invitaciones que ellos me hacían y por eso están en los agradecimientos. También otro elemento importante al leer tus microcuentos, que surge, yo creo que a cualquier lector o lectora, es que tú representas la realidad. Tus cuentos tienen que ver con lo que uno observa, con lo que uno ha vivido, con lo que uno ha escuchado. En ese sentido, tú, ¿cómo ves porque hay un nivel de crítica, de problematización en tus cuentos? ¿Cómo ves tú eso? ¿Es posible que un microcuento denuncie, que anuncie? ¿Tú le ves un valor a eso? Sí, no es que todo lo que escribo o todo lo que escriben las personas que conozco que se han tomado a hacer este oficio tenga ese objetivo, pero inevitablemente la realidad es parte del insumo con el que uno crea. Y si en la realidad hay cosas que incomodan, es inevitable si uno tiene una cierta sensibilidad social que eso aparezca en los textos. Eh, quizás por eso mis primeros textos y novelas salieron del género negro, porque el género negro se presta mucho para la crítica social. Se ha dicho que el género de realismo social de esta época es el género negro. Entonces, claro, las expectativas que nuestra generación tenía de lo que iba a ser la reconstrucción de la democracia eran expectativas que están muy por sobre de lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Entonces, para mí, no en todas mis obras, pero en buena parte de ellas, eso ha sido un incentivo a escribir. La molestia, la incomodidad con lo que observo a mi alrededor me lleva a escribir muchas veces soñando un mundo en que las cosas son distintas a lo que uno está viendo. Y en otros textos que son menos, podríamos decirlo, menos vinculados a la realidad siempre se cuela, es inevitable. Uno vive en el mundo que vive, en la época que le tocó vivir, y hasta los cuentos que pudieran ser más livianos y humorísticos finalmente tienen algún anclaje en la realidad, más allá de que uno la estire, la deforme, la transforme, pero uno reconoce, creo yo, en ciertos autores y autoras claramente una época y una mirada de lo que le tocó vivir, de su país, de su mundo. Son inseparables, creo yo. Claro, y además en los microcuentos la realidad está muy condensada, está Sí. muy apretada, porque son pocas líneas. Sí. También en ese sentido quería preguntarte, en el microcuento, lo que no se dice, aquellos silencios, aquellos espacios, Italo Calvino hablaba algo de eso, ¿no? Del espacio entre la última línea y el espacio que quedaba para empezar la siguiente. ¿Es importante en el microcuento esos silencios, esos espacios? ¿Para qué? ¿Para qué quieres lograr tú cuando tú tienes esos silencios en tus microcuentos? Sí, son clave, es parte de lo que yo fui aprendiendo con estas personas que mencioné del comité editorial. En muchos de los textos, efectivamente, yo estaba diciendo más de lo que era necesario decir, siendo demasiado explicativo, que eso siempre es malo en literatura, pero más aún si se habla de microficción. De pocas líneas. Exacto, y también los ritmos y las pausas que tienen mucho que ver con las puntuaciones, eso también tiene que ver con los tiempos y los espacios. Entonces, mucha coma que quedaba mejor como punto y seguido, mucho punto y seguido que me quedaba mejor como punto y aparte o viceversa, todo eso es parte de lo que se fue trabajando en esta obra gracias a la retroalimentación que me da el comité editorial.
y todo eso que es importante en general en toda la literatura se vuelve crítico acá, porque es muy evidente cuando tú escribes muy breve si te equivocaste en un ritmo, en una pausa, si explicaste de más, si fuiste reiterativo. Así que yo creo que es un género que desafía aún más. Por eso es la obra que más tiempo me ha costado sacar adelante, 4 años. ¿Y el nombre a qué se debe, Eduardo? ¿Por qué le pusiste Tiempos Oscuros? Claro, lamentablemente el nombre no es muy optimista porque varios de los textos tienen que ver con los tiempos que nos ha tocado vivir en los últimos años. Y algunos son textos que miran hacia atrás, nuestra historia reciente, y otros son textos más vinculados a la ciencia ficción y con miradas hacia el futuro. Y esas miradas hacia el futuro, más del tipo de ciencia ficción que hay acá en la obra, lamentablemente no son miradas hacia el futuro muy optimistas. Son más distópicos. Entonces son futuros distópicos. Entonces los tiempos que se retratan tanto mirando hacia atrás como mirando hacia adelante acá en esta obra, salvo 2 o 3 textos que hay humorísticos que hay, son más bien con una nota de pesimismo. Eduardo, me gustaría invitarte a leer algún microcuento, el que tú quieras, que quieras compartir 1 o 2 con nuestra comunidad. Me pongo lente. Bueno, voy a partir con uno que no es de los más oscuros. Ya, eso, de menos a más. Sí, Ya. claro. Se llama Grafitis en tiempo real. En calle Tobalaba vi el primer rayado. En negro, una pandereta. Decía, ¿querís conmigo? Se notaba reciente. A un par de metros la respuesta en azul. No, pero podemos ser amigos. La pintura de la última letra aún escurría. Seguí caminando. En un portón se leía en negro, vamos, sé cómo hacerte feliz. Sobre un cartel publicitario la respuesta en azul todavía chorreaba. Bueno ya, démosle. Atravesé la avenida. Al lado de la ciclovía que bordea el canal San Carlos, vi unos matorrales sacudiéndose y sobre un arbusto una polera colgando y algo que parecía una falda mecida por el viento. Me alejé a paso veloz. No quise quebrar el momento con mis pisadas intrusas sobre la acera. Este otro es un poco más amargo. Se llama Sobre las rejillas de ventilación del metro. El viejo murmuró algo mientras su diestra hurgaba en la desflecada mochila. Solo restos de pan, muy poco para soportar la noche. Ya había pasado el último tren por debajo de la rejilla metálica que usaba como cama. No habría más varadas de aire cálido subiendo desde los carros. Se comió los mendrugos sin desperdiciar las migas. Recostó la cabeza y se arropó con las mantas grasientas y oscurecidas por el smog. El sueño comenzó a llegar de a poco y así fue dejando atrás el dolor de su pierna gangrenada, el frío, el ruido y el miedo a un improbable mañana. Eso más tiempo oscuro. Sí. No sé si lo dejo ahí. Si quieres leer otro o seguimos conversando. Sigamos conversando. El primer microcuento que leíste, no sé qué les habrá parecido a las personas que nos están acompañando, pero es fuerte, tiene que ver un poco con las relaciones en el ámbito urbano, ¿verdad? Que a veces son simultáneas, cortas, son pequeños encuentros en un contexto de mucha soledad, de mucha incomunicación también. ¿Cómo hiciste ese cuento? ¿Qué te inspiró? Ese cuento de Grafitis tiene una parte que es real. Cuando en pandemia no podíamos salir y solo permitían salir a trotar en las mañanas, salí a trotar cerca de mi casa y vi unos rayados que son casi textuales los que describo. Había un diálogo entre grafiti en color negro y en color azul, y estos diálogos iban en el sentido de una relación de pareja que se podía estar armando. Y esos grafitis iban caminando en dirección hacia la avenida Tobalaba. Entonces lo fui leyendo, llegué a Avenida Tobalaba y ahí ya me imaginé el resto. Claro. Que era que la pareja estaba al otro lado Moviendo de la matorrales. avenida, moviendo matorrales. La Claro. primera versión era un poco más explícita, se veía hasta un calzón. Después saqué el calzón. Y dije una falda, que era Claro. un poco más elegante. Claro, claro que sí. Sí. Y el segundo, que es tremendo, ¿no? Del abandono,
la exclusión, cuántas personas en nuestra sociedad que están en una situación así de desmedro. Eso también lo vi. ¿Ya? También vi a un señor muy mayor, un anciano, en invierno, y claramente estaba durmiendo ahí en esas rejillas metálicas del metro Porque sale aire caliente. porque sale de caliente. Claro. Y lo vi ahí y pensé, bueno, y cuando ya sea de noche y el metro deje de pasar, va a dejar de salir aire caliente. Ahí va a estar entumido, sin poder entrar en calor. Entonces, me impresionó mucho pensar eso y de ahí salió ese texto. Claro, ese microcuento es como verdaderamente un latigazo, porque te remece, te duele. Cuando tú te inspiras, tú vas recogiendo historias, vas haciendo historias con héroes, digamos, anónimos, como los que hemos leído en estos microcuentos. Ahora que lo dices, sí, no tenía conciencia de eso, pero sí, muchos de los textos son personas comunes y corrientes, podría ser cualquiera de nosotros, Claro. gente que conocemos, son como héroes anónimos, sí. Sí. Y muchas, como los dos ejemplos que mencioné, tienen que ver con cosas que observé o que me contaron. Claro, que vas a ir registrando. Claro, y siempre le doy una vuelta de tuerca y termina no siendo un fiel reflejo de la realidad, sino que hay algo de ficción. Como por ejemplo en el primero, esto de que efectivamente después de los graffiti había una pareja ahí. Claro, conociéndose. Claro. Claro. ¿Qué futuro le ves al microcuento? Porque hoy en día, para bien y para mal, vemos en las redes sociales los mensajes cortos, abreviados, a veces con falta de ortografía, pero que las personas están respondiendo, escribiendo en el metro, en la calle, todo muy rápido, los likes, los me gusta, qué sé yo. Entonces, en este mundo acelerado, quizás con poco tiempo de lectura, hay estadísticas que dicen que la gente cada vez lee menos. ¿Tú qué valor le das o le ves en el futuro al microcuento? Yo tengo la esperanza que sea un género que crezca, por eso de la brevedad y por el hecho de que está esta tendencia a la inmediatez y a leer mensajes cortos, muy rápidos. Vivimos una época como de vértigo, todo va muy rápido, muy acelerado, y dentro de eso, qué bueno que por lo menos todavía la gente lee mensajes breves, pero Sí, lee, pero lee. aún la gente lee. Entonces tengo esa esperanza de que la literatura sobreviva, porque claro, como bien dice, se lee menos cada vez. Y a veces también hay estudios que dicen que de todos los que leen, de todo lo que tú lees, entiendes la mitad. También. Además, claro. También. Entonces, claro, tengo la esperanza de que por ahí haya una beta que permita que la literatura, y la literatura también, podríamos decir, entre comillas, compite cada vez más con más formas de entretención. Estamos llenos de plataformas, series, películas, que por cierto también me gustan, pero claro, también la gente tiene que decir si reparte su tiempo entre eso o leer. Claro. Y por ahí, claro, veo que los textos breves pueden ser más fáciles. Me imagino más gente en el metro, por ejemplo, leyendo 4 o 5 microcuentos en un viaje que un cuento completo o una novela. Entonces, por eso he seguido tratando de dedicarle tiempo a los microcuentos. Después de esto, no pretendo dejarlo, creo que hay posibilidades. También la posibilidad de que la gente lo pueda ver más fácil en medios digitales, en un celular. Claro. Por ahí lo veo. Eduardo, ¿hay algún evento importante en el ámbito del microcuento en este año? Porque ustedes Sí. en Corporación Letras de Chile hacen generalmente encuentros, ¿verdad? Sí, ahí aprovecho de hacer una invitación porque efectivamente este año va a haber un encuentro internacional de minificción organizado por la Corporación Letras de Chile con financiamiento del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Fue un concurso que ganamos el año pasado y se ejecuta este año con apoyo de la Universidad de Chile. Se va a hacer en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef 851, en septiembre.
del día 2 al 5 de septiembre. Esto parte con una inauguración el día 2 en la noche, a partir de las 6. Ese día 2 es un miércoles, y jueves y viernes, o sea, los días 3 y 4, es todo el día desde las 10 a las 6 en la Universidad de Chile, y en ambos días, jueves y viernes, después se va todo el equipo de escritores a algún territorio. En una de las ocasiones vamos a ir al barrio Yungay, el otro día vamos a ir a La Reina, a la Casa Michoacán, y el día sábado es toda la mañana en Valparaíso. Tenemos escritores y escritoras invitados de México y Argentina. En Argentina hay muchos microcuentistas, ¿verdad? En Argentina hay muchos ¿Ellos la microcuentistas. llevan a nivel de América del Sur? No me atrevería a Ya. decirlo, tendría que tener un poco más los datos a la vista, pero sí, la microficción ahí es muy, muy importante. Probablemente sí, sean ellos. Y también van a estar los principales cultores de la microficción de nuestro país. Ya. Así que es una bonita oportunidad para quienes les guste la microficción o para quienes por primera vez se empiecen a acercar a este ¿Esto es género. gratis? O... Absolutamente Ya. Asume gratis, entrada liberada, y se puede asistir de forma presencial ahí en los Chef 851, o se pueden conectar también porque va a ser un evento híbrido. Se va a estar realizando presencialmente ¿Por streaming? y se transmite vía streaming Ya. por Facebook Live. Así que es una muy buena oportunidad porque no solo van a estar los actores locales de la microficción, sino que también excelentes exponentes de México y de Argentina. Algo que le puede haber surgido de inquietud a las personas que nos están viendo es por qué esta alianza Letras de Chile con ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile. Bueno, ahí tengo que transparentar de que ocurre que en el directorio de la Corporación de Letras de Chile tenemos de presidente a mi querido amigo Diego Muñoz Valenzuela, que ya lo cité a propósito de los agradecimientos de este libro. Yo soy el vicepresidente, y los dos somos escritores y ingenieros. Ya. Somos una especie de ingenieros mutantes que hemos ido moviéndonos desde la ingeniería hacia la literatura. Entonces, claro, como Por ahí, eso la alianza. claro, como está ahí nuestra alma mater, y que no es menor, porque hay que pensar que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile es bien particular, porque durante décadas ahí estuvo el Departamento de Estudios Humanísticos. Estaban todos los departamentos de ingeniería y estaba el Departamento de Estudios Humanísticos, donde estuvieron figuras de la talla de Nicanor Parra o Enrique Lin. Yo tuve de profesor a Enrique Lin, y tuve contacto con la poesía de él en vivo y directo, que fue mi profesor. Hoy en día no existe ese departamento de estudios humanísticos, pero existe una institución que es la continuidad, que hereda eso, que es Ethics. Y hemos hecho varios eventos en sucesión entre la Corporación Letras de Chile y Ethics, que uno es este evento que acabo de anunciar, pero ya hicimos otro el año 2024 y sacamos un libro. Sacamos un libro que fue el año 2023 a propósito de los 50 años de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Sacamos un libro que salió bien potente, que se llama El Tejido de la Memoria. Eso también fue una colaboración entre Letras de Chile y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Eduardo, ¿qué significa Ethics? Ethics la sigla Ethics es Estudios Transversales en Humanidades, Ingeniería y Ciencia. Ah, qué interesante. La sigla es eso, y es la unidad dentro de la Facultad de Ingeniería que ha dado continuidad a ese sello, esa impronta humanista dentro de la ingeniería. Y estos son libros como el que menciona, como este, son libros que tienen efecto en las personas, porque se ha dicho por ahí que un libro es un libro y que no tiene repercusiones, externalidades positivas en la sociedad, que todo Sí. queda en un libro, se ha dicho en forma peyorativa. Sí, que ¿Tú qué queda piensas de eso? un bonito libro que no generó empleo. Exacto, Se dice. exacto. Y en ese sentido como que se ha cosificado el libro, pero se ha detenido el libro en sí mismo, como que no hay nada más después de que se publica. Sí, yo creo que el fin de la literatura no es gatillar cambios que incentiven, por ejemplo, nuevas formas de desarrollo de la sociedad, pero yo creo que estoy convencido, y es una frase que le escuché alguna vez a mi maestro Polidélano,
que decía: estoy convencido que las personas que leen mucho se van transformando en mejores personas. Eso es muy potente. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por estar acá con nosotros en el segundo capítulo de Registro Crítico. Muchas gracias. Hasta pronto.